Mateo 15. Vamos a leer versículos del 1 al 9. Versículos del 1 al 9. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudieras ser ayudado. No necesitarás más honrar a su padre y a su madre, y así invalidáis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Bueno, hermanos, es un pasaje tremendo, de verdad que un pasaje muy poderoso. Y creo que el título salta a la vista de todos, sin que yo tenga que hacer un trabajo muy exegético. Creo que todos entendemos aquí lo que Jesús está confrontando. Por eso yo he llamado a esta prédica: cuando la tradición invalida la palabra de Dios. Tomado obviamente del versículo 6, cuando Jesús dice: y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hermanos, la tradición en sí no es bueno ni malo, sino que dependiendo del contexto, la tradición puede funcionar con un buen propósito o también con un mal propósito. Así que de salida quiero decir que el problema no es la tradición, sino es qué hacemos con la tradición cuando invalidamos la palabra de Dios por poner la tradición arriba, qué tipo de tradición estamos hablando. Todo esto para que sepamos pues que Jesús está atacando una tradición aquí que se ha puesto por encima de la palabra de Dios. Por eso el título dice: cuando la tradición invalida. Ahí es donde está el detalle, el asunto que vamos a ver hoy. Pues había pensado un solo sermón de esta porción, pero creo que el versículo 9 lo dejaré para el otro domingo. Así que vamos a cubrir hasta el versículo, hasta el 6, para que veamos 7, 8 y 9 el otro domingo. La palabra aquí que usa el escritor bíblico cuando señala tradición es parádosis. Parádosis es algo que se enseña, una doctrina, pero es algo que se transmite de generación en generación. Así que la tradición, en este caso que Jesús llama allí, ellos dicen la tradición de los ancianos, es porque algo que ha sido transmitido en el judaísmo para los tiempos de Jesús, de generación en generación. ¿Quién sabe desde cuándo? No sabemos desde cuándo se estaba transmitiendo este ritual de lavamiento de manos. Lo que sí sabemos que ya tenía buen rato transmitiéndose, enseñándose de generación en generación. Así que la tradición primero fue oral, se transmitía de generación en generación, hasta que después todo esto se recopila en lo que se conoce como la Mishnah, siglo II después de Cristo, y el Talmud. Entonces, miren lo interesante, todo esto se recopila después de Cristo. O sea, cuando Cristo dice esto no está sistematizado en un libro, sino que se transmitía oralmente. De ahí nos dice algo clave esto, que la Torá o el Tanaj al menos ya estaba escrito. Algo que está escrito versus algo que se ha ido transmitiendo oralmente, o sea que eso no lo inspiró el Señor, o sea que eso es algo que nació de un hombre o de hombres, y que su tradición oral está también sujeta a variaciones, a ajustes, retoques, qué sé yo,
muy diferente pues a lo que nosotros sabemos de la palabra de Dios. Así que todas las religiones, todas las denominaciones, todas las iglesias, inclusive dentro de las denominaciones, cada iglesia tiene sus costumbres, sus tradiciones. A pesar de ser del mismo concilio, pues las iglesias van a diferir muchas veces en la manera en que tratan la Santa Cena, en la manera que tratan la Navidad, en la manera que tratan la festividad del Día del Padre, Día del Niño, etc. Aunque sean del mismo concilio, vamos a ver que hay diferentes maneras de tratar los asuntos eclesiásticos. Pero también las familias tienen tradiciones, cada familia tiene tradiciones. De hecho, una frase muy recurrente es de que, bueno, en mi familia sucede así, en mi familia hacemos asá. Y muchas veces esas tradiciones familiares se trasladan a la iglesia. Y muchas veces los pastores ponen sus tradiciones sobre la palabra en la iglesia. Muchas familias influyentes, a veces que no son los líderes, sino que son personas influyentes en la congregación, imponen sus tradiciones también a la iglesia debido a su poder económico. Así que las tradiciones están en todos lados. Todos tenemos costumbres, tradiciones, y todos participamos de una manera u otra en nuestra existencia de ciertas tradiciones y ciertas costumbres. Así que si nos ponemos a juzgar las tradiciones por sí mismas, vamos a caer en un error tremendo. Más bien lo que tenemos que examinar es la tradición a la luz de algo, y en este caso algo es nuestra fe cristiana. ¿Qué papel juegan? Si fortalecen la fe, si son contrarias a la fe, o si podemos prescindir de ellas también. Si son necesarias, si no son necesarias. O sea, hay varios asuntos ahí que tenemos que tratar. Así que repito, no son malas ni buenas en sí mismas. Y hay algo interesante con las tradiciones, ¿no? No sé si usted se ha dado cuenta, que la tradición va a adquirir una autoridad dependiendo de cuán vieja sea. Nosotros cuando vemos una tradición más antigua le damos más fuerza, más validez. Todavía somos un poco más duros con las tradiciones nuevas. A veces decimos hasta de una manera peyorativa, denigrante, o sea, decimos, no, pero eso viene haciéndose hace 100 años por acá. Pero cuando decimos, no, eso tiene 1000 años haciéndose, ya eso como que ya la edad de la tradición tiene un peso intrínseco que ya nosotros tenemos que aceptarlo y validarlo, ¿cierto? El problema es que Jesús aquí nos ha enseñado y nos va a enseñar, pues, a medida que avancemos en el sermón, algo tremendo. Y es que aquí no importa cuánto tiempo, cuánta edad tenga la tradición, sino qué dice la palabra al respecto. ¿Qué pasa con esa tradición puesta al lado de la palabra de Dios? Y ese era precisamente el problema de los fariseos y los escribas que aparecen en este texto, capítulo 15, versículo 1. El problema es cuando la tradición humana adquiere la autoridad que solo le pertenece a la palabra de Dios. Noten que Jesús, ahí vamos a ir desarrollándolo, pero Jesús les dice que ellos han invalidado el mandamiento de Dios y pusieron por encima sus preceptos, sus tradiciones, sus enseñanzas, sus doctrinas. Y eso es lo que pasaba. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenían que hacer ellos y qué tenemos que hacer nosotros hoy? Y hay una pregunta que usted debe hacerse frente a toda tradición y frente a toda costumbre eclesiástica, inclusive hasta en su casa. No solo a la iglesia, porque nosotros aquí somos lo que somos también en nuestras casas. Así que esto es una cuestión de considerarlo en todo su contexto. La pregunta es, ¿estamos obedeciendo verdaderamente la palabra de Dios o simplemente estamos defendiendo tradiciones que hemos heredado? ¿Estamos obedeciendo verdaderamente la palabra de Dios o estamos defendiendo tradiciones que hemos heredado simplemente? Cuando el servicio uno quita alguna tradición por ser fiel a la palabra, mucha gente saltará, porque hay un apego a eso. Y más si esa tradición nos la transmitió un padre, una madre, alguien que queremos, un amigo. Hay un apego. De hecho, hay una frase que usted tiene que haber repetido o tiene que haber escuchado una vez. Es que siempre se hizo así, ¿verdad?
O una frase de que, pero es que así me lo enseñaron a mí. Pero esto ha funcionado siempre así. Es que así son las cosas, ¿verdad? Son frases que nosotros decimos, pero hay algo interesante. Cuando la tradición invalida la palabra de Dios, mira lo que sucede. La tradición entonces redefine la verdadera piedad. Redefine. Repito, cuando la tradición invalida la palabra de Dios, entonces redefine la piedad. Redefine la piedad. Notemos lo que dice Jesús. Perdón, lo que dice el texto. Dice, se acercaron algunos escribas y fariseos de Jerusalén. Este detalle, ¿por qué Mateo puso allí de Jerusalén? Jerusalén era el centro de la adoración judía. O sea que cuando Mateo escribe aquí que algunos se acercaron de Jerusalén y estos escribas y fariseos no son cualquiera, eran líderes, eran personas respetadas dentro de la religión judía. O sea, el centro de la adoración era Jerusalén. Ellos no venían a escuchar a Jesús, ellos no venían a aprender de Jesús, ellos no venían a ver este maestro qué enseñanzas nos traía, sino más bien ellos iban a probar a Jesús. Ellos buscaban era ver en qué fallaba Jesús para entonces acusarlo. Y bueno, pensemos en una escena, no sabemos, la Biblia no nos lo dice, pero de repente digamos que llegan los fariseos y los escribas, llegan allí y ven a Jesús con sus discípulos en una casa. Hay que ver también, imaginemos la escena, estos sí eran vidas ajenas, estos fariseos y escribas. De repente digo, no sabemos dónde fue, si fue en la plaza, si fue en una casa. Lo que sí tenemos que saber es que no vemos indicios allí de que Jesús hiciera un banquete para los fariseos y los escribas. ¿Estamos? Sino que en algún momento, en alguna circunstancia, los fariseos ven a los discípulos comiendo con Jesús y ven que no hacen el ritual de lavamiento de manos. ¿Estamos imaginando la escena? Digo, por eso ya es sospechoso, ¿no? De cómo se dieron cuenta. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? El asunto es que hay un dicho que dice que busca encuentra. Ellos fueron a buscar a Jesús para encontrar motivo para acusarlo y bueno, lo encontraron. Lo encontraron. Vieron que los discípulos no se lavaban las manos y ahorita voy a explicar esto en qué consiste. Pero vieron eso y de una vez dijeron, ajá, lo atrapamos. Lo interesante es que no dicen que Jesús no se lavó las manos, sino que dicen que sus discípulos no se lavan las manos. Ahora, te dirá, bueno, Jesús se lava las manos y los discípulos no. Bueno, Lucas 11, ahí hay una acusación directa a Jesús que no se lava las manos. O sea que podemos también concluir que Jesús, aunque en este caso no se le acusó a él, sino a sus discípulos, pues en Lucas sí encontramos un caso donde a Jesús también se le acusa directamente a él de lavarse las manos. Así que tanto Jesús como sus discípulos no cumplían este ritual que había sido prescrito por la tradición judía. Entonces, la pregunta, aunque parece sencilla, porque dice la pregunta, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan? Es una pregunta que aparentemente nosotros podemos poner un acento hasta piadoso, como inclusive hasta de una pregunta, ¿cómo le llamamos a esto? Inocente. Sin embargo, allí hay una carga detrás de esa pregunta, porque no es una pregunta inocente, sino una pregunta capciosa para buscar que Jesús diga algo en contra de la tradición y ellos poder entonces acusarle de un maestro que enseña enseñanzas contrarias. O sea, lo querían atrapar allí. A los ojos de los fariseos, Jesús permitía que sus discípulos, a los ojos de los fariseos y los escribas, estos que vienen de Jerusalén, Jesús permitía que sus discípulos vivieran en impureza al ignorar una práctica que ellos consideraban indispensable para la verdadera piedad. A los ojos de los fariseos, Jesús permitía que sus discípulos vivieran en impureza, que faltaran a una práctica que para ellos era indispensable para la piedad.
O sea, estaba diciendo, Jesús es un maestro que carga discípulos inmundos, impuros. Y obviamente, claro, esto destruye el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque al decir eso, ¿cómo va a llegarle Jesús a hablar a los judíos si para ellos entonces Jesús es presentado como alguien que anda con discípulos impuros? Ya sabemos que esto provoca un choque, hay una barrera ahí que se establece inmediatamente. Así que ellos dijeron, bueno, encontramos ahora sí la oportunidad perfecta. Después de esto, tumbamos a ese tal Jesús y pues ya no va a tener credibilidad entre el pueblo judío. ¿Cierto? Ahora, es importante que aclare algo. Cuando aquí vemos que el pasaje dice, pues no se lavan las manos cuando comen pan, yo quiero aclararles algo. No era que Jesús era un cochino que andaba con todas las manos llenas de tierra y se agarraba el pan. No, no se refiere a eso. No se refiere a eso. No significa que comían con las manos sucias en el sentido higiénico, sino que para ellos lavarse las manos antes de comer no solamente es el hábito de lavarte las manos aquí, sino que hay un ritual donde ellos se lavaban hasta el codo por acá, imagínense. Y ahorita les voy a explicar con la misma Biblia algunas cositas, pero no era un simple lavado de manos como el que usted y yo practicamos. A veces. A veces me llamó la atención ver a en el desayuno lavándose las manos y me puse a pensar ya yo tenía el pan ya todo con carne y todo preparado así yo. Y digo, Dios mío, si tuvieran los fariseos aquí, peor todavía. Pero me quedé pensando y nada más vi a Ángel lavarse las manos. Digo, no vaya a saltar a defenderse. Y yo, Antonio, también no, tampoco se asienta así. Pero ¿y en cuántos aquí no se lavaron las manos? Por eso digo algo que nosotros de repente no contemplamos así. Pero ellos, que tenían un mundo más rústico, que andaban con una higiene un poco más, pues tú sabes, pues en los tiempos de antes, el polvorín y toda la cosa. Sin embargo, sí se lavaban las manos, pero no de la forma ritualista. Así que lavarse las manos es una buena costumbre, una buena práctica sanitaria. Sin embargo, no tiene nada que ver con la piedad. Eso es lo que empezamos a aclarar. No tiene nada que ver con la piedad, hermanos. Tiene que ver con un asunto legalista. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando, hermanos. El legalismo empieza a desviar la gracia para enfocarse en obras que muchas veces, por no decir que sí, casi siempre, que muchas veces ni siquiera tienen que ver con lo que hay en el corazón. Así que los fariseos hablaban era de un lavamiento ceremonial, un rito de purificación desarrollado por la tradición judía. Un lavamiento ceremonial, repito, no es un lavado de manos común, sino un lavamiento que tiene todo un ritual. Dice que inclusive se lavaban entre plato y plato. Imagínense esa locura, voy, cambio el plato y me purifico todo y me lavo acá. Ok, damos ahora el postre y después el postre voy. Y el agua tenía que ser purificada en cántaros dedicados para la purificación. O sea, era todo un desperdicio de agua. Sí. Era una locura. Y saca eso por todo el montón de gente que hay ahí. Y también sacamos cómo estaba en ese tiempo el agua también. O sea, el problema es que el legalismo no escatima nada, hermano. Va acabando con todo a su paso. Mira lo que dice la Biblia, y les puse una versión aquí, la traducción contemporánea de la Biblia. Mira lo que dice, y esto lo explica Marcos. Está en Marcos, bueno, aquí está el pasaje, pero bueno, como no, te lo termino después. Pero en Marcos 7, del capítulo, versículo 3 al 4, mira lo que dice. Según la tradición, los fariseos y los judíos en general solían lavarse meticulosamente, lean, desde los codos hasta las manos antes de comer, siguiendo las costumbres ancestrales. Cuando regresaban, miren esto, cuando regresaban de lugares públicos, también se lavaban las manos antes de comer. Pero esto no era porque habían tocado algo y se embarraron de algo, de caquita de animal o de algo. No. Es porque estaban y habían interactuado con gentiles. ¿Entiendes? Entonces se están purificando de haberse relacionado con gentiles, de haberse relacionado con gente inmunda, impura. ¿Ya? Cuando regresaban de lugares públicos, hay otra versión que dicen cuando regresaban del mercado, etcétera,
Él dice, también se lavan las manos antes de comer. Miren, además habían heredado de sus antepasados varias prácticas de purificación, como lavar los vasos, las jarras, los utensilios de metal y las camas. Claro, hermanos, ellos habían llevado esas leyes de hombres buscando andar puros externamente. Mira esto, hasta las camas. Disculpen, no les cambié. Hasta las camas. Mire, lavar los vasos, las jarras, los utensilios de metal y las camas. O sea, andaban preocupados porque todo estuviera purificado por fuera. Que si mi celular esté purificado, que si el agua esté purificada, que si mi reloj esté purificado. Pero ya están viendo algo, ¿verdad? Nos encargamos tanto de lo externo que ¿qué pasa? Lo interno queda descuidado. Y ese es el problema del legalismo. Que el legalismo desvía toda la atención a lo externo, pero lo interno queda sin trabajar. Lo interno queda sin desarrollarse. Lo interno queda en el olvido, en el abandono espiritual. Pero claro, no pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque aquí se ve bien. Porque aquí se ve bien. Llevo a las hermanas bien arregladas, bien vestidas, bien peinadas. Y digo, están bien. Veo a los caballeros también chaneados. Digo, oye, mira. Los veo con tremenda Biblia. Los veo que andan así. Digo, wow, no, esta gente viene de oración. Esta gente no durmió. Esta gente estuvo orando toda la noche. Oh, Dios tos y todo por acá. Así que miren lo que comenta William MacDonald. William MacDonald comenta algo muy interesante. Dice, un judío antes de comer debía pasar sus manos por un detallado ritual de purificación. Ojo, no es ahí que chiqui, enjuague, no. Un detallado ritual de purificación. Repito, cosa que en la Biblia no está para todos los demás. Es cierto, hay unos lavados para los sacerdotes, pero recuérdense, los sacerdotes tenían una función especial que requería el mayor cuidado porque están haciendo el papel del sacerdote que va a ser Cristo. Obviamente ellos tienen que hacer las cosas por la pureza de Cristo. Ellos apuntaban esa pureza y su trabajo tenía que ser meticulosamente cuidado así, pero no era una ley para todo el pueblo. De hecho, muchas veces uno de los pasajes que hablan de los tatuajes, del corte de la barba y todo eso, ahí atrás dijo leyes para los sacerdotes. y siguen hoy en día aplicándosela a todo el mundo. Cuando ahí en el pasaje dice al principio, leyes para los sacerdotes. Tanto así en que imagínate, sacan las cosas de contexto y se la aplican a todo el mundo. Entonces dice McDonald, y no digo el de las hamburguesas, digo William, dice, lavándose no simplemente las manos, sino también los brazos hasta los codos, como vimos en la versión de la otra Biblia. Si había estado en el mercado, debía tomar un baño ceremonial. Imagínense. O sea, así era de estricto este ritual de purificación antes de comer. Imagínense eso. Usted llega con hambre y los discípulos con hambre, recuérdense que no sé si es cronológicamente, porque a veces hay unos que dicen que sí es cronológico, otros dicen que no, pero Mateo 14 al 15, vienen de Genezaret, ¿se acuerdan? Todo esto, llegan al otro lado y esta gente no ha parado, hermano. Tienen hambre y los otros quieren que hagan un ritual que quién sabe, hermano. Eso es como cuando yo tengo hambre y alguien viene y se tira una oración larguísima y digo, por favor, para ya que estoy muriéndome de hambre. ¿Por qué? Porque creemos que la oración larga es la que tiene poder, ¿cierto? Entonces estamos en un almuerzo con la iglesia y digo, Alex, vamos, hazte una oración antes de comer. Pero Alex dice, esta es mi oportunidad de mostrar mi espiritualidad. Esta es mi gran oportunidad. Y él empieza a orar y nosotros, Dios santo, ¿cuándo se va a caer este hombre? Cuando puedes decir, Señor, gracias te damos por este alimento, bendícelo y bendícenos, que nos caigan bien, que podamos sacar provecho de ellos, también que sí, siempre suplas a nuestras mesas, en nuestros hogares, gracias por el trabajo, comemos con acción de gracias en el nombre de Jesús, amén. No, pero Señor, sí, los que están en África allá y los de Cabo Verde, que ahora tienen un tremendo portero, Señor, también bendícelo. Sí, oye, bociña o qué cosa con su familia, qué bueno que Becan lo quiera firmar, Señor, te damos gracias porque... brother, tengo hambre. Entonces, claro, los discípulos andaban en ese trajín
tienen hambre, se lavan las manos sencillamente y comen. Y hay unos legalistas religiosos locos ahí pendientes y dicen, ¡ajá! ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque habían puesto la tradición por encima, inclusive aquí, del amor al prójimo. Y ahí es donde encontramos el primer gran problema, que es el que he puesto como título a esta parte. Cuando la tradición legalista pone sus preceptos por encima de lo que Dios quiere. Ya los fariseos, para ellos ya no se medía la santidad por un corazón obediente, sino por un ritual externo. Los fariseos decían, bueno, este es más santo que este, porque este se lava las manos con todo el ritual y este no, sin importar su corazón, solo lo que yo veo, a la luz de lo que yo veo. Pero hay algo que comenta Warren Wiersbe, y hermano le ha atinado perfectamente. Y presten atención a esta frase de Wiersbe, es tremenda frase. La gente obedece a las tradiciones para complacer. Y eso, hermano, antes de que siga leyendo lo que sigue, eso es el gran problema. Eso es lo que provoca el legalismo. La gente obedece a las tradiciones para complacer a los hombres. Una vez dijo John MacArthur dijo, corroborando lo que dice Wiersbe, dijo, el problema del legalismo, o mejor dicho, según él, ¿no?, en forma negativa, dice, lo bueno del legalismo, para el que lo practica, es que el legalismo es como un cuadro de honor en la escuela. O sea, el legalismo te hace sentir mejor que los demás. Porque el legalismo, al basarse en reglas, el que pueda cumplir las mayores reglas visibles va a tener más mérito. Que eso concuerda con lo que dice, la gente obedece a tradiciones para complacer a los hombres, para ser bien visto por los hombres, para que los hombres digan, oh, este hermano sí es espiritual. Algunos inclusive han recurrido al legalismo para que en las iglesias se le trate con respeto. Escuchen esto. Algunos han recurrido al legalismo porque en la iglesia le traten con respeto y digan, oh no, que este hermano busca a Dios, este hermano es serio, este hermano como, este hermano no anda con cuentos, ¿cierto? ¿Amén o no amén, hermano? Eso, gracias, Eric. Porque ¿saben lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros venimos tan traumados y golpeados, hermanos, que nosotros queremos atención. Nosotros queremos que nos miren en la iglesia. Nosotros no queremos pasar desapercibidos. Nosotros queremos que nos vean, que nos halaguen, que nos digan, wow, tú eres un tremendo hombre, una tremenda mujer de Dios. Eso nos gusta eso en nuestro complejo, en nuestra carne caída y nuestras frustraciones. Nos gusta eso. Que nos respeten. Miren, mucha gente legalista, y yo conozco casos que en sus casas, en sus familias, en sus escuelas, en sus colegios, en sus universidades, no son respetados. Nadie los respeta porque son malos estudiantes, porque en la casa son groseros, porque son mezquinos en sus instituciones, colegio, trabajo, lo que sea. Pero a veces eso me provocaba un choque desde que yo era pelado, hermanos. De que yo era pelado me provocó un choque porque cuando yo los veía a veces en ciertos contextos, yo veía cómo la gente los menospreciaba, porque allá nadie está evaluando reglas, ¿me entiendes? En un trabajo secular nadie anda viendo cuánto hora, ni cuánto es la Biblia, ni cuánto, cómo te vistes. De hecho, allá es normal que te vistas como te da la gana, y si te vistes repelente, estás a la moda, y si no te vistes repelente, es bueno porque es conservador, y nadie te va a molestar por eso. Pero yo veía que estas personas entonces en la iglesia, o sea, yo veía personas que eran, la palabra que usamos nosotros acá, Congo. ¿Saben lo que es Congo? Charquita. Que le hacen bullying, pues. Pero en la iglesia tenían rango. Y yo decía, pero, ¿cómo una persona en lo secular, no sé si se puede decir, es bulleada? Es bulleada. Pero de repente en la iglesia tiene un respeto. Claro, lo que pasa es que los parámetros que evalúa la iglesia no son los que evalúa el trabajo. ¿Entienden eso? Pues claro, llegaba a la iglesia, se ponía a hacer su carantoña y todo el mundo, oh, este hermano es espiritual. Pero como eso en el mundo no tiene impacto, ¿me entiendes? Entonces allá no te respetaban. Pero entonces
Tu legalismo es sostenido por tu ganas de respeto, por tu ganas de ser admirado, por tu ganas de ser reconocido. El legalismo es un semillero para esas emociones que necesitan encontrar sentido y que en el mundo no te lo van a evaluar porque al mundo no le interesa nada, hermano, ¿me entiendes? El mundo no le interesa el no robará, no matará, el mundo no le interesa la falta larga, la falta corta, ni el pelo largo, ni el pelo corto, el mundo no le interesa eso. ¿Estamos de acuerdo en eso? Lo habían visto si no se habían dado cuenta, ¿no? El mundo no anda evaluando eso, hermano. Pero lo triste es que la iglesia se anda evaluando esas cosas que ni el mundo valora. Ni el mundo valora. Pero la iglesia valora. Pero nadie ve cuando ese hermano que es respetado muestra gestos donde no soporta un hermano. ¿Me explico? Nadie le presta atención a eso. Nadie le presta atención si ese hermano que es respetado por sus normas externas, cuando de repente alguien felicita a alguien de la iglesia y ese hermano no reacciona. Mira, díganme lo que sea, hermano, pero cuando yo felicito, si felicito a Yeudi y aquí uno no felicita y yo lo veo, lo agarro, a mí no me echa cuento, hermano. Eso no es normal en el reino. En el reino, ojo. En el mundo sí, ¿por qué? Porque envidia. Claro. Pero en el reino eso no es normal, porque nosotros no debemos tener envidia. Pero a veces uno felicita y hay otro como... Pero claro, cumple un montón de normas externas. Pero ¿por qué no reaccionaste allí? Ahí hay un problema interno que ya no se arregla con maquillaje, hermanos. Que no se arregla con ropa. Que no se arregla con gel para el cabello, así como ando yo. Hay un problema interno y eso es porque el legalismo nos ha cegado de ver la verdadera gracia y el verdadero evangelio de Cristo. Porque andamos viendo cosas, hermano. Lo más triste, repito, y ¿por qué digo esto? Porque si ustedes llegan a ver algo así, usted confronte eso. ¿Sabes por qué? Porque eso hace daño a la persona como tanto luego a la iglesia. Si usted es una persona así, puedes acercarte y preguntarle, hermano, me interesa saber por qué tú no reaccionaste a eso. Ya, empezó a cancanear, hay un problemita. Si no, ahora no puede que no cancanee, hay unos entrenaditos ya. Y pueden decir que no, simplemente yo no escuché. ¿Cómo? Seguro no escuché, pero si yo vi, estabas enfrente, lo dije a ti y tú hiciste así, mira, tú te enteraste. Hubo una reacción de enterado. Una reacción de enterado, sabemos eso, ¿no? Pues yo ahorita estoy hablando aquí, puede que él diga después que no se acuerda lo que yo dije, pero él está enterado porque me está viendo y está escuchando, supuestamente. Pero una cosa es que él, y otra cosa es que no reaccione, aun cuando ya yo comprobé que está enterado. Entonces muchas veces pasan cosas así. Muchas veces cuando, y esto por poner un ejemplo, nada más puse un ejemplo de alguien que se felicita, pero así mismo también hay muchos casos cuando Dios, como expliqué el miércoles, Dios bendice a alguien y ciertos hermanos no se alegran. Si somos una familia cristiana, ¿por qué no nos alegraríamos? Mira, a veces hay familias que están destruidas, que familias terrenalmente están destruidas. Pero de ese familiar, que esa familia destruida, un familiar por allá se ganó una beca para Taiwán y tú andas diciendo eso por todos lados. Ni te llevas con ese familiar. Pero tú andas presumiendo de que chuleta, yo tengo un tío, se fue para Taiwán, tuviera, ¿sí o no? Sí. Pero ¿cómo es posible que aquí en la familia, o sea, y estoy hablando de gente que a veces ni se lleva con esa gente, porque los usa como para, tú sabes, nos sentimos orgullosos de mi familia. Pero aquí entre nosotros, que no debemos llevarnos mal, debemos llevarnos bien, pero a veces estamos peor que ese de allá que en mala relación, al menos se dice con orgullo. Aquí, que debemos tener buena relación, a veces ni se dice con orgullo y se pasa desapercibido. ¿Cómo se llama eso? Legalismo. Legalismo. Por eso es que yo siempre le he enseñado que el legalismo no agradece. Porque el legalismo crea mérito. Claro, las cosas buenas no tendemos a agradecerlas porque en cierto, es una cosa, mire, escúcheme hermano. Por eso ya he dado varias veces, he dado enseñanzas, he dado devocionales. Cuando no agradecemos, nuestra mente, aunque no seamos conscientes, está diciendo, es que esto es lo que yo merezco que se dé. Ahora, cuando metemos la palabra merecer, en el cristianismo inevitablemente mezclamos y utilizamos legalismo. Porque la gracia es lo contrario a merecer. La gracia es lo contrario a merecer. Por eso el legalismo impide el perdón, la gracia perdona.
Porque este me ofendió, yo no merezco que me ofenda, no perdono. Legalismo, porque yo creo que tengo algo. Evangelio, yo perdono porque en verdad yo sí merecía que me ofendiera. Por eso lo perdono, porque yo entiendo que es normal que yo sea digno de ofensa. Aquí hay alguien que no es digno de ofensa. A ver, ¿para dónde están los legalistas? No lo voy a hacer porque estamos transmitiendo, pero una cascarita le tiro y saco el legalismo de ustedes así, ¿ves? A flote. La gente obedece las tradiciones para complacer a los hombres y ganar un nivel social más alto. Mujeres con faldones que conozco desde que era pelado, pero más lujuriosa que una que ande en tanga por la playa. Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque yo le pongo una falda a mi lujuria, pero no le pongo una tapa a mi corazón lujurioso. ¿Me explico? Hay hombres que y esto, hermano, yo estoy tirando factos, solo que no digo nombre por prudencia, pero desde que yo era pelado también iba a las iglesias donde veía hombres que en la iglesia no miraban a ni una sola mujer. Y todo el mundo decía, yo nunca he visto a fulano mirando a nadie. Pero resulta que cuando me los topaba por fuera, parecían el exorcista. Sí. Hermano, yo tenía un don especial y que... O sea, y si se las topaban en una rotonda, peor. Ahí sí, la vuelta completa, 360. Bueno, mírala 2 veces. Pero en la iglesia no había esas quejas, porque en la iglesia se cumple un cheque, ¿me entiendes? Estamos como, ¿se acuerdan la cómica del perro ovejero? ¿Se acuerdan? Y el coyote. Ya llegaba, hey, se saludaban. Eso para cómo está. Marcaban, empezamos. Y el coyote huyendo. Y el perro ovejero, a 6 de la tarde, ya listo. Hey, sí, nos vemos la mañana. ¿Se acuerdan? ¿Vieron ese capítulo? Así hacemos en la iglesia muchas veces. Bueno, hoy es domingo, es día de ser cristiano. Aleluya, gloria a Dios. Bendición, hermano, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Mentira, no hay ningún gusto verlo, nada. Pero eso es lo que tengo que decir. Eso es lo que tengo que decir porque el hermano que está al lado va a decir, oh, qué tremendo, el pastor, mira, qué amable. Sí, qué bueno verte, hermano. Me gozo tanto. Y tú cuéntame cómo has estado. En verdad ni me importa, pero eso es lo que vende. Toda la gente dice, mira, tú soy. Hay que venir así como fulano, mira cómo llega. Entonces, pero cuando yo salgo de aquí, me lo topo allá, viene Yeudi entonces en el centro, por una calle y yo hago para acá. ¡Ajo! Sí, yo sé. ¿Amén o no amén? Amén. Si nadie te lo ha dicho, eso es legalismo. Tal vez estás aquí, compartes con un hermano y me dices después, no, hombre, yo no quiero ni hablar con ese hermano. Espérate, en la iglesia hablas con él, fuera de la iglesia no hablas con él. No, bueno, que en la iglesia hay que soportarlo. Mano, legalismo. Porque en la iglesia no hay que soportarlo. Hay que soportarlo en la vida del creyente. En el reino hay que soportarlo. No en la iglesia, hermanos. Pero nosotros sabemos que eso pasa. Y eso es legalismo, hermano. ¿Por qué? Porque queremos complacer a hombres. Ganar un nivel, como dice Wisby, un nivel social más alto. Pero obedecemos la palabra de Dios para agradar a Dios. Entonces, cuando hay una transformación de verdad, obedecemos a Dios no para que los hombres nos reconozcan, sino para agradar a Dios. Y si agradamos a Dios, puede, obviamente, que a los hombres no agrademos. Pablo lo dice, Gálatas 1, pues si agradar a los hombres no soy servidor de Dios. Así que por lo tanto prefiero agradar a Dios y no a los hombres. ¿Qué cosa que Pablo dice tú un contexto de la carta a los Gálatas? Unas iglesias que estaban cayendo ¿qué? En el legalismo. ¿Me explico? Y Pablo en su primer capítulo, o sea, introduciendo la carta, dice ¿a quién yo agrado entonces? O sea, en otras palabras, Gálatas, ¿ustedes a quién están agradando? ¿O quieren agradar a los hombres o agradar a Dios? Pero no puedes agradar primero a los hombres y por ende a Dios. Funcionaría en un contexto del reino agradar a Dios y luego a los hombres le agradarías, pero a los que están en el reino, porque a los que no están en el reino no le vas a agradar porque es incompatible.
Entonces lo que dice Wilby tiene mucho sentido. Así que nosotros tenemos que cuidarnos de eso, como Jesús mandó a los fariseos y escribas que tuvieran cuidado con eso. Y de hecho ahorita vamos a ver una acusación tremenda que Jesús les hace. Pero ahora, mira, este pastor, miren esto, la religión externa, o sea, el legalismo, siempre encuentra más fácil controlar ¿qué cosa? Que transformar el corazón. Escuchen, es mucho más sencillo imponer reglas que llamar al arrepentimiento. Piensa en todas las predicaciones que usted escuchaba antes de llegar a esta iglesia, o si tú me estás viendo y vas a una iglesia, haz un recuento de las últimas 10 prédicas. ¿Cuántas prédicas se enfocaron en decir, sí, hermano, y cuidado, ¿cómo tú andas? Y cuidado que no sé qué, y ten cuidado que no hagas esto, y ten cuidado que no hagas lo otro, y ten cuidado que no hagas esto, y cuidado que estás haciendo lo otro. Sí, apuesto que estás haciendo esto, y apuesto que estás haciendo lo otro. Pero ¿cuántas de esas prédicas te han llevado al punto de decir, tienes que arrepentirte de rechazar la gracia de Dios todos los días, de entregarte a tus pecados y rechazar a Cristo? ¿Cuánto tienes que arrepentirte de hacer la cruz de Cristo cada vez más chica? Porque en tu vida no le das el valor que debe tener la cruz de Cristo. O sea, la frase que mi esposa posteó ayer, ¿cuántas prédicas abundan de Cristo? Y no hablo de mencionar a Cristo, porque se menciona a Cristo, pero no se predica a Cristo. Porque lo que se sigue predicando es legalismo. Y hay una cosa que tienen que tener claro. Si se predica el legalismo, no se predica a Cristo, aunque se mencione a Cristo. Se tiene que predicar a Cristo. Y cuando se predica a Cristo, el legalismo es una consecuencia de rechazar a Cristo. Aunque suene duro. Porque si la gracia no me es suficiente, que yo tengo que poner reglas, entonces, ¿qué clase de cristiano soy yo? O sea, si la gracia no es suficiente para cautivar mi corazón, escúcheme, las reglas no van a hacer que yo sea cautivo de Cristo tampoco. Lo que sí va a buscar las reglas es cautivar a los hombres. Eso sí, te van a seguir hombres, te van a alabar hombres, te van a adular hombres, te van a reconocer tu piedad, pero no vas a ser de Cristo. Por eso el legalismo florece. Mira dónde florece el legalismo, donde la gracia y la autoridad de la palabra son desplazadas. El legalismo florece, hermano, florece donde la gracia y la autoridad de la palabra son desplazadas. Yo lo dije hace un tiempo y lo repito. Legalismo y verdadero cristianismo no pueden convivir. No pueden, son mutuamente excluyentes. Son aceite y agua, hermano. Se excluyen. ¿Me explico? Así que ese peligro sigue hoy entre nosotros. Podemos llegar a medir espiritualidad por la forma de vestir. O sea, manos lavadas con el ritual. Determinadas costumbres, estilos musicales. Hoy la gente ha satanizado estilos. Yo me acuerdo cuando yo estaba pelado y escuchaba un grupo que se llama Mortification. Y el grupo canta así, wow. Y en la iglesia me decía, ay, Pablito, eso es del diablo. Yo le decía, pues si está hablando de la resurrección de Jesús. No, es que eso es del diablo, pero escucha, mira, te voy a buscar la letra. Eso es del diablo porque eso no puede alabar a Dios. O sea nosotros hemos puesto hasta a Dios en una categoría donde le achacamos gustos musicales. O sea, ¿dónde encontramos la revelación de Dios de qué le gusta a Dios en cuanto a la música? ¿Dónde dice la Biblia que a Dios no le gusta la salsa? ¿Dónde dice que a Dios no le gusta el metal? No hay pasaje. Lo único que hay es reglas de hombres para determinar que a Dios no le gusta algo que Dios nunca dijo si le gusta o no. ¿Me entienden? Ahora, ojo, quiero hacer un paréntesis aquí para los que nos están viendo y vayan antes que piensen en otra cosa.
En la adoración hay un orden. Y aquí no podemos estar incitando a menear cadera ni nada. Entonces no vamos a estar tocando ni cumbias, ni bachata, para que nadie me salga por ahí bailando bucinga, una cosa así. O bacinga, no me acuerdo cómo se llama esa cosa, una bachata y que es un mosaico. O sea, no vamos a estar tocando aquí merengue para que la gente te... No, porque hay un orden y eso nos distrae, nos enfoca nuestra carne y nos distrae de Cristo, que es el centro. Ahora, en tu casa, escucha reggaetón cristiano si tú quieres, redimido, bicosí, funky, no sé qué, el father, el grandfather, lo que... ¿Me explico? Pero hemos llegado a poner a Dios, que a Dios le gusta esto y le gusta lo otro. Cuando nosotros, en verdad, le digo una cosa, sería yo igual de mentiroso si digo que le gusta esto y lo otro, beneficiando mis estilos musicales. Simplemente nosotros no sabemos. Lo que sí tenemos que saber es lo que cantamos y lo que escuchamos, que eso tiene que tener una coherencia. Pero lo mismo podría ser si fuese una poesía sin música. ¿Me explico? Tú agarras o sea, lo mismo, mira, tú agarras un metal y agarras Felices los Cuatro y lo ponemos a la par y le quitamos la música y uno va a honrar a Dios, el metal de Mortification de la cruz, uno va a honrar a Dios no por la música, sino por lo que dice, y el otro no lo va a honrar no por la música, sino por lo que dice. Estamos entendiendo. Entonces no se trata de que a Dios le guste el merengue, el rock, el vallenato, no. Se trata de lo que dice aquí y lo que dice acá, sencillamente. Pero el legalismo nos ha llevado a calificar ritmos que a Dios le gusta y que a Dios no le gusta. Expresiones de adoración o tradiciones propias de nuestra cultura eclesiástica. A mí, mira hermano, el canto que cantamos, para los que no saben, el segundo canto, que es de la IBI, que es así bien alegre, Dios poderoso. Mira, es triste, pónganlo, búsquenlo. ¿Cómo lo critican los reformados? Porque un bocotón de críticas a la IBI. ¿Qué cosa más dura les dicen? Y hasta dicen que ellos no son reformados por cantar esa música. Imagínense. ¿Sabes? Tú has visto, ¿verdad? Eso es una cosa que yo me pongo a leer los comentarios y yo digo, Dios mío, cuánto te avergüenza esta gente. Puros fariseos determinando qué es lo que Dios quiere de la adoración y qué es lo que Dios no quiere. Claro, ahí dirán que no, pero nosotros somos principios regulativos. Solo lo que la Biblia dice es lo que hacemos para adorar. Pues la Biblia nunca habla de un principio regulativo y tampoco la Biblia dice solo esto es lo que tienes que hacer. Por lo tanto, ellos han llevado también su tradición sobre la palabra de Dios. Y escuchen, y son reformados. ¿Aló? ¿Aló? Bendito, somos principio regulador. ¿Y dónde está eso aquí en la Biblia? No, porque aquí nosotros solo hacemos lo que Dios estableció para la adoración. ¿Seguro? ¿Dónde está este púlpito en la Biblia? Bueno, dicen, bueno, usamos piano nomás. ¿Dónde está el piano? Esto. ¿Hace cuánto se inventó esto, hermano? Mira lo que están viéndonos en la... Esto. Dímelo, reformadito. ¿Hace cuánto se inventó el piano? Este piano, este teclado que están usando, porque si se compraran ¿cómo se llama? Un clavicémbalo, no lo veo en las iglesias reformadas hoy. Yo no veo los tubos que usaba Paca y no lo veo. ¿Alguien lo ha visto aquí en Panamá en alguna iglesia? Entonces no hay iglesia reformada. Pues somos principios regulativos. Yo una vez le dije a alguien que creía en este principio, le dije, cuando predicas, ¿cómo haces? O sea, solo lees la Biblia. No, yo explico el texto, porque tu explicación no está en la Biblia. Entonces no la digas. Porque tú te tienes que limitar a lo que dice el texto. Entonces lee la Biblia. Mi predicación es leerme un salmo. Hermano, que tengan buenas tardes, bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Eso es, ahí dijiste lo que la Biblia dice. Punto. Del momento que empiezas a explicar el tema, a ilustrar el tema, eso ya no está en la Biblia. Entonces no eres solo lo que la Biblia dice que debemos hacer para adorar. Pero este principio regulativo ha sido como el lavamiento ritualista de los fariseos en las iglesias reformadas. Por eso nosotros, para los que no saben y los que nos están viendo, nosotros no somos regulativos. Nosotros somos normativos. Nosotros hacemos todo lo que podemos hacer hasta donde la Biblia nos impide hacer.
Eso es más coherente que hacer solo lo que la Biblia dice. Porque la Biblia no fue un manual para liturgia. ¿Entienden eso? Pablo dice, de hecho, uno de los pasajes que más detalla la adoración eclesiástica en el Nuevo Testamento es 1 Corintios 14, cuando Pablo dice lo siguiente, y esto los reformados regulativos no les gusta, porque tú no vas a escuchar ningún reformado permitiendo que se hable en lengua en su iglesia. Pero miren lo que dice, porque vamos a limitarnos al culto que dice la Biblia. La Biblia nos ha enseñado cómo es el culto, principio regulador. Dice Pablo en 1 Corintios 14, 26, ¿qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Cómo se llama eso? ¿Verdad? Cuando os reunís. Escuchen, ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo. Está bien. Enseñanza. Revelación. Cuidado con eso. Lenguas. ¿Qué pasó, reformadito? ¿Qué pasó con las lenguas? En tu iglesia hablan lenguas. Aquí está el principio regulativo. Aquí dice entonces lo que debe haber en un culto. Lenguas. Pero tú criticas las lenguas. Prohíbe las lenguas. No eres tan regulativo como quieres. Se dan cuenta que muchos reformados han caído en un fariseísmo. Por eso, para que sepan y quede aquí grabado, yo no me identifico como reformado. ¿Ok? Me identifico como cristiano bíblico. Oye, pues, pero todo el mundo es bíblico. Bueno, no todo el mundo es bíblico. Uno usa la Biblia como trampolín, otros se fundamentan en lo que la Escritura dice para vivir tu vida. Mira lo que dice, o interpretación, que se haga todo para edificación. O sea, cuando dice que se haga todo, es todo eso y también incluyendo todo lo demás que se vaya a hacer. Todo lo demás que se vaya a hacer. Que sea para la edificación. Hay una sola cosa que tiene que tener como propósito el culto cristiano. Y te lo digo, si tú quieres responder a esta pregunta, pastor, ¿cuál es el propósito del culto cristiano? Edificarnos. Y todo lo que sea bueno para la edificación, y esa edificación vamos también a traducirla en formar en nosotros a Cristo. ¿Escucharon? Edificación igual formar en nosotros a Cristo. Ahora mi pregunta, si yo traigo una persona aquí mientras Ceci está cantando, está haciendo esto. Dale, canta mami, canta. Sí, sí. Ya. ¿Alguien edifica esto? Entonces ahí tú vas filtrando, ¿te das cuenta? La gente, ¿qué estaban haciendo mientras Ceci cantaba? Dígame. Y desvía la mirada de ustedes de mirar a Cristo a mirar la pintura. Entonces, cuando yo no tengo una persona aquí pintando un cuadro como hacen unas iglesias, incluyendo aquí en David, es porque la gente va a estar viendo el cuadro. Dios no nos está llamando a ver cuadros, sino a ver a Cristo. Entonces, si quitamos todas esas distracciones, usted puede escuchar la letra y concentrarse. Sigue, mami, sigue, vuelve a cantar. Ya, mira, pasó de una canción con una tremenda letra a que usted se ría. ¿Eso edifica? No, claro, en esa iglesia se rieron, pero en nuestra iglesia no se ríe. Mentira, oye, yo fui hombre, cuando vi danzarinas y todo, yo también estaba viendo cosas que no tenía que ver. Por favor, no nos llamemos engaños, ¿sí o no, mi doñix? Hermano, esto distrae a la gente, ¿qué es esto, hermano? Han desplazado a Cristo del centro del culto por tradiciones de hombres. Por querer ser artísticos. Ahora, contra eso sí yo estoy en contra, porque eso sí nos distrae de lo que dice Pablo, que todo sea para la edificación. A mí no me edifica una danzarina. Al contrario, depende de cómo se vea, provoca pensamiento que no debería.
Y con la lucha que hay en los adolescentes, hermano. No, pero pastor, mira, usamos unos trajes, hermano, y el adolescente no anda viendo un traje, tiene un rayo X, hermano, son Superman, así. Solo necesita que te pongas ahí al frente, eso es todo, que te pongas en la mira. Lo demás se encarga su mente, hermano, no tiene que estar, olvídate. Estos adolescentes vienen con un don especial. Te lo aseguro, hermano. Pero, repito, en eso sí estoy en contra. De lo que estorbe la edificación del cuerpo de Cristo. Pero de ahí, ponerme a criticar un piano, una batería, como los adventistas que salieron diciendo que la batería es un instrumento del diablo. O sea, bueno, habría que ver si es bueno. De repente lo invitamos también que venga a servir aquí un día. O la guitarra, hermano. Se olvidan la guitarra que viene de los instrumentos de cuerda. Bueno, ni voy a dar una clase yo de adoración aquí porque no es el punto, pero quería expandir un poquito ese tema de la adoración regulativa, porque tiene un fallo que contribuye al fariseísmo. Así que podemos llegar a medir espiritualidad por la forma de vestir, por determinadas costumbres, estilos musicales, expresiones durante la adoración o tradiciones propias de nuestra cultura eclesiástica, mientras descuidamos, ¿qué cosa? Pecados como el orgullo, la falta de perdón, la hipocresía o la ausencia de amor. Estas 4 cosas son verdadera piedad. Pero ¿sabes una cosa? Esto no se ve a simple vista. Porque de hecho la hipocresía es la que menos se ve a simple vista. ¿Sabes por qué? Porque consiste en eso, ponerte una máscara. O sea, que la misma palabra te lo está diciendo. Te pones una máscara, ¿quién te va a detectar? En la iglesia te pones tu máscara y todo el mundo dice, oh, qué piadoso. Porque tienes la máscara. Pero eso hay que trabajarlo adentro. Y se trabaja. Si yo te digo que es con tu fuerza, te estoy cambiando legalismo por legalismo. Esto lo trabajas mirando la cruz. Mirando la cruz, mirando a Cristo. Allí, cuando tú ves a Cristo, empieza tu orgullo a irse. Porque no hay de qué enorgullecerse. Cuando tú miras la cruz, no tienes que ser hipócrita porque sabes que eres perdonado tal como eres. Y que Cristo te ha llamado a que vivas para Él. Y vas a poder empezar a vivir diferente. Y no tienes que ser hipócrita. La falta de perdón, cuando vuelves y ves a la cruz, te das cuenta de todo lo que ha sido perdonado y puedes perdonar. Así es. Y la ausencia de amor, simplemente, hermano, la persona que tiene ausencia de amor, simplemente no ha entendido el amor de Cristo. No hay manera que nosotros tengamos escasez de amor si hemos sido amados. Recuérdense que Juan dice claramente, hermanos, que nosotros amamos, y no solo a Dios, escúcheme, no solo a Dios, nosotros le amamos porque Él nos amó primero, pero yo quiero que te bajes esa mentalidad de que todo nada más Dios y yo. Ojo, le amamos a Él porque Él nos amó primero, pero así como nos amó primero, te capacita para amar no solo a Él, sino a todos los demás. Porque en el mismo lugar donde aparece que la amamos a Él porque nos amó primero, también dice que el que no ama a su hermano y dice que ama a Dios es un mentiroso. Todo esto va junto, hermanos. Por eso, la ausencia de amor, la cura no es llega y saluda a todos a la fuerza. No, la cura es mira la cruz y mira cuánto amor ha recibido. Y entonces tú podrás saludar con amor a los hermanos. Pero si tú no miras la cruz y te lo impones, te quitaste legalismo por legalismo. ¿Entiendes? Te quitaste un Pepe Jean para ponerte un Levi's. Sigues igual. Si camina buco, sajornado. Una iglesia, entonces, hermano, miren, puede parecer muy conservadora y aún así estar espiritualmente enferma. Mira, hay un problema que tienen muchas iglesias de donde hay muchos viejos. Y tú los veas todo bien porque tienen cultura, tienen educación. Entonces en el culto lo vas a ver que no hablan, van a estar allí. Pero yo te digo una cosa que ha sido probadísima. Hay un problema que cómo ronda en esa iglesia donde hay puro viejo. El bochinche. Y Pablo lo sabía. Por algo Pablo dice a las viudas que no anden en bochinche, a esa ayúdala. ¿Sabían eso? ¿Verdad? 1 Timoteo. O sea, hermano,
Pastor, está diciendo que las viejas son bochinchosas. No, Pablo lo dijo hace 2000 años. Pablo lo dijo hace rato, hermano. Que las viejas tienen que luchar con el bochinche. No me reclames a mí ni te ofendas conmigo. Reclámale al apóstol. Vale la pena decirle al apóstol inspirado. Déjame tomar agua mejor porque esto está... Pero a la luz, si usted va a lo visita, usted va a venir aquí a la roca diciendo, oh, pastor, usted hubiera visto esa iglesia, esa señora, vea. Pero fuiste a su casa, escuchaste sus llamadas cuando están ociosas. Ay, mira que el hermano está, mira que... Ay, yo vi que no sé qué... Pero aquí en la iglesia no van a estar así, porque aquí están. Porque yo quiero que entiendan eso. El problema es que el legalismo te da el go en la iglesia. Bien, excelente. Pero no trabaja lo que se necesita. La verdadera santidad nunca comienza por lo externo, sino por un corazón rendido. Mira, ojo, no está diciendo allí la santidad nunca comienza por lo externo, sino que empiezas a trabajar lo interno tú. No, sino por un corazón. ¿Qué tiene que hacer? Rendido a Dios. Es que ahí está el asunto. Ríndete a Dios. Entrégale todo a Él y Él hará. Y no he entrado en el segundo punto, Señor. Mi vida, ¿cuánto tiempo llevo? 1 hora. Voy a tener que dejarlo aquí. Voy a tener que dejarlo aquí porque el punto 1 era más corto. Entonces, pero quiero, bueno, como no diseñé una conclusión para este punto, voy a tener que improvisarla aquí. Aunque yo creo que ya puedes ver por dónde va. Pero mira, ¿cuántas veces tú has actuado como fariseo, viendo rituales, viendo rito externo? ¿Cuántas veces te pones a ver y a calificar y a juzgar solo por algo que ves externamente? Y vale la pena decirte algo también. Después de que eso que estás evaluando externamente, tal vez tú lo estés viendo mal. Porque hay que también reconocer esto, hermanos. Primero, está mal evaluar lo externo, pero muchas veces la forma en que evalúa lo externo también está distorsionado en ti. ¿Me explico? O sea, porque a veces ves problemas donde no hay. A veces ves legalismo donde no hay. A veces ves religiosidad donde no hay. Y a veces tú te crees religioso y juzgas donde una religiosidad que es vana y que no sirve para nada tampoco. O sea, esto es tan de cuidado, hermano, que tienes que tener cuidado tú y también tener cuidado de tus hermanos. Y tienes que cuidarte de lo que tú dices y tienes que cuidar tu corazón de lo que te quiere llevar a ver tu corazón muchas veces. Porque si te digo algo, hermano, el legalismo no es una cosa que está lejos de nosotros. De todos los que estamos aquí, el legalismo está a punto de ser como Venom, de agarrarnos y dominarnos. O sea, el legalismo está ahí, hay que tenerlo a raya, hermano. Aquí nadie, escúcheme, nadie está exento a caer en el legalismo. Nadie. Porque usted lo sabe muy bien. Cuando se ha botado expresiones juzgando la espiritualidad de otro, aquí en su iglesia, ¿verdad? Usted, recuérdelo. Cuando usted ha tirado una expresión sobre un hermano basado en su propio legalismo y a veces hasta juzgando legalismo en otro, juzgando espiritualidad de otro, evaluando el amor de Cristo del otro, son cosas que no nos competen, hermano. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, cuidar primero nuestro corazón. Por eso Jesús dijo, hipócrita, saca primero la viga que está en tu ojo para que puedas ver la viga del otro y ayudarle a sacarle su pedazo de madera del ojo. Primero sácate la tuya y verás mejor, dice. Jesús dice, sácate la tuya para que veas mejor y ayudes. ¿Escucharon? Ya yo pasé por allí hace buen ratito, pero vale la pena recordarles que yo tengo que cuidar mi corazón de legalismo para poder ayudar a mis otros hermanos a no ser legalistas. Pero si yo estoy creyéndome, y aquí te digo una cosa, si tú dices, bueno, yo estoy libre de legalismo, pues ya has dado tu primer paso para caer en legalismo. El primer síntoma es ese. No, hombre, yo no soy legalista. El cristiano verdadero responde que el Señor me guarde siempre, de que la cruz sea mi foco, que Cristo sea mi norte siempre, y que yo no me distraiga viendo obras, ni justificando obras mías,
por la disciplina y espiritualidad de los demás. O sea, que el Señor nos ayude, hermanos, a poder nosotros enfocarnos en la verdadera santidad, que es mirar a Cristo y que se forme en nosotros su carácter y no estar evaluando cosas que no conocemos, hermanos. Mira, si hay algo que yo les pido de verdad como iglesia y a todos los que nos están viendo, porque esto es algo universal, no evalúe cosas que usted no conoce. No evalúe cosas que usted no conoce. Porque no sabemos los problemas que pasa cada persona que los llevan a hacer algo y tú sueltas una expresión legalista contra ellos. Tú sueltas una expresión, una sentencia judicial en un caso que tú no sabes lo que está sufriendo o pasando la persona. Pero a veces el legalismo ahí es donde nos ataca más rápido, siempre haciéndonos ver que los demás están mal y nosotros bien. Eso, hermano, mira cuántas cosas te estoy diciendo. ¿Tú crees que en esos fariseos y escribas no habían unos que decían, bueno, no lo veo tan malo, pero todos tirando la sentencia y los otros en vez de cuestionar esa sentencia decían, bueno, sí, es verdad, porque eso es lo que hay que hacer? Sin entender, porque ellos conocían de Jesús, cuando fueron hasta allá porque lo conocían, habían escuchado de él, habían escuchado sus milagros. Pero si estuvieran más abiertos a mirar con los ojos espirituales, no hubieran caído en esa trampa legalista. Repito, ellos sabían, por lo que se narra, ellos fueron a probarle, o sea, que ellos sabían a quién fueron. ¿Estamos claros en eso? Ellos sabían a quién fueron. Habían escuchado las cosas que había hecho Jesús. Pero ellos que esperaban al Mesías, si hubiesen tenido los ojos espirituales de verdad abiertos, no hubieran caído en la trampa del legalismo. Ahora, también te digo algo. Me gustó un comentarista que dijo que aunque Mateo lo escriba así, no debemos generalizar y decir que todos los fariseos y escribas eran así. Porque también la Biblia nos enseña que algunos escribas y fariseos se convirtieron en Cristo. Quiere decir que hubo unos que sí abrieron sus ojos por el Espíritu Santo y pudieron contemplar al Salvador. Pero muchos se cedieron a la presión del grupo legalista, a sus costumbres. Amaban tanto sus costumbres que les impidió ver al Mesías. ¿Estamos entendiendo? Examina qué costumbres te están impidiendo que tú veas a Cristo como es. ¿Qué costumbres tuyas están impidiendo que tú veas la gloria de Cristo y el evangelio sagrado? ¿Cuántas costumbres legalistas te están impidiendo disfrutar de la gracia de Dios? Quiero que pienses en eso. Y que pienses en eso toda la semana. El otro sermón que viene con algunas aplicaciones porque el segundo punto que quería ver, viene con unas aplicaciones muy buenas y poderosas de cosas que vimos hoy. Y te vas a sorprender cómo invalidamos la palabra de Dios por nuestras costumbres. Y tal vez tú digas, pastor, pero bueno, iba a mencionar un rato tu padre y tu madre, pero digo, y eso hoy lo invalidamos. Te voy a mostrar cómo lo invalidamos hoy. Pero no solamente ese mandamiento transgredimos hoy por nuestras costumbres. Vamos a ver varios que te vas a sorprender, donde va a quedar invalidado la palabra del mandamiento de Dios por nuestras costumbres. Te vas a sorprender, te lo digo. Pero ¿por qué te lo voy a decir? Porque quiero que lo veas. Porque quiero una iglesia, hermanos, que valore la gracia, que viva la gracia, que ande en la gracia y que el legalismo, que repito, va a estar siempre allí rondando, pero que no le demos cabida. Y cuando vengan esos pensamientos legalistas, los rechacemos. Los clavemos ahí en la cruz, vaya para allá, porque no nos compete a nosotros ciertas cosas que a veces afirmamos. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por mostrarnos en esta enseñanza lo terrible que es que nosotros evaluemos la fe cristiana con base en puras costumbres nuestras y muchas veces incluyendo la ley del embudo, lo grande para mí, lo chico para los demás. Así mismo evaluamos muchas veces de una forma legalista donde juzgamos a todos, pero siempre somos suaves con nosotros, porque en el fondo nos creemos merecedores, nos creemos con méritos y de esa manera hacemos vana la cruz de Cristo cada día que andemos así. Te pido que nos ayudes como iglesia a valorar cada día más la gracia y que tu evangelio impacte nuestras vidas al tal nivel
que entendamos que si en algo hacemos y quedamos bien para tu gloria, es porque tu Espíritu obra en nosotros. Como dijo alguien, todo lo malo que ves en mí es mío. Y todo lo bueno que vean en mí es Cristo. Y así la gloria no será para nosotros en nada de lo que hacemos, sino que la gloria siempre será para ti. Y de esa manera también seremos sensibles a ver el trato que tú tienes con cada hermano y podamos reconocer tu obra en cada hermano, reconociendo tu gracia trabajando en cada uno de ellos y no evaluarlo jamás, jamás de una forma que nos exalte a nosotros, sino más bien que entendamos que tú eres el Dios de todos nosotros y en todos nosotros estás trabajando de la misma forma hasta el día que tú regreses. Algunos más lentos, otros más rápidos, pero aquí no importa el proceso, sino que lo verdaderamente importante es quién lleva a cabo el proceso y que el que lleva a cabo ese proceso es fiel. Nosotros somos infieles, pero tú permaneces fiel. Así que ayúdanos, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que saques de nuestra vida toda pizca de legalismo o toda montaña de legalismo, dependiendo, Señor, de lo que tengamos que trabajar cada uno, pero que podamos enfocarnos en ti y en tu evangelio, por la gracia que nos has otorgado en Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Bueno, yo creo que